En esta última parte del programa, estamos en el debate de la semana y estamos conversando con Wadi Cano, presidente de la Asociación de Industrias, de Empresas Industriales de Herrera y de la provincia de Santo Domingo. Me gusta siempre el hecho de que hayan agregado eso para pensar que es un poco más que Herrera. Hablábamos antes de la pausa de que los tratados de libre comercio no habían dado los frutos para el sector industrial, por lo menos, y que hay una serie de condiciones y bajo las cuales se han firmado esos acuerdos. No que no toman en cuenta el sector industrial, sino que, como yo digo, los que compiten son las empresas. No es el Estado que compite, no es el gobierno, no son los teóricos del gobierno los que compiten, o los que hablan de políticas públicas, son las empresas. Entonces las empresas tienen que conocer cómo es que se va a exportar, o cómo es que se va a importar, pero más que todo cómo es que se va a exportar, porque otra de las cosas que nosotros hemos interpretado en este país es que lo beneficioso es importar porque da menos trabajo, porque tú no tienes que contratar trabajadores, no tienes que bregar con la luz, con la energía eléctrica, pero obviamente ningún país se desarrolla si no tiene un sector industrial que aporte un valor agregado. ¿Cierto? Efectivamente. Entonces yo digo, pero bueno, ¿pero qué vamos a hacer entonces, Wadi? ¿Qué vamos a hacer? Porque los tratados están firmados ya. Y el desbalance que se ve en términos de la cuenta corriente del Banco Central está ahí y está creciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Se pueden hacer muchas cosas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Ejemplo, las aduanas que han mejorado mucho su desempeño deberían ser más, vamos a ponerlo así, quisquillosas en lo que son, por ejemplo, las importaciones de esos países, revisarlas con cautela. Importaciones del área textil. La industria textil ha sufrido mucho con la importación de las famosas pacas de ropa. Entonces, esa industria ha ido decreciendo por esos problemas. Entonces, yo entiendo que las aduanas juegan un papel importantísimo en ese proceso, porque la aduana debe empezar a velar para que lo que se importe bajo el acuerdo de libre comercio cumpla con las normas establecidas, con las reglas de origen establecidas. ¿Están conformes ustedes con lo que está ocurriendo en aduana y las transformaciones que se han hecho? Aduana ha venido mejorando muchísimo, tenemos que estar claros. O sea, la aduana de hace 5, 8 años no es lo mismo, 10 años, 15 años que la Dirección General de Aduana que tenemos hoy. Pero todavía se puede seguir mejorando. Si hay voluntad, se puede seguir mejorando muchas cosas, que se puedan detectar errores de interpretación de los mismos acuerdos que afectan a ciertas industrias. La Asociación de Industrias de Herrera ha planteado una crítica al gobierno con relación a la presión fiscal. Dicen ustedes a través de un comunicado que lo que dice el gobierno es mentira, que la presión fiscal no anda por un 13%, sino que es mucho más alta. Nosotros lo que decimos es que la presión fiscal en nuestro sector, que cuando se ve el 13% se está viendo un porcentaje global. Sí, porque es global, es la presión fiscal. Tributaria es la suma de los impuestos directos y indirectos como porcentaje del Producto Interno Bruto. Correcto. Entonces, viéndolo así, la presión tributaria de ustedes. Nosotros tenemos que ver la de nosotros, porque nosotros no somos expertos en recaudación. Okay. Pero la presión tributaria de la industria nacional es altísima. Y su valor, o sea, su valor económico es importante en el país. Entonces, no podemos decir la presión fiscal es de un 13. Nosotros tenemos que decir, bueno, puede que sea de un 13, pero el sector industrial no aguanta más. Porque hay costos sombra en el sector industrial. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Hay muchas permisologías que traen costos tremendos a la empresa. Muchos permisos ya de operación que lo que suman es costos operacionales a la empresa. Entonces, todo eso, esos son costos que ya la empresa, la industria no aguanta. Nosotros estamos operando en un marco formal de dar empleo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando perdemos competitividad, entonces el sector informal es el que crece. No, y ha venido ¿Y qué aporta el sector informal? Pero entonces se dice, tenemos un 13% de presión fiscal. ¿Cuánto ha crecido el sector informal? Bueno, ¿Cuánto ha crecido el sector informal? Entre octubre del año pasado y marzo de este año se crearon 133,000 empleos según el Banco Central y la mayoría fue en el sector informal. Entonces, ¿eso aportan impuestos? No. Pues entonces la presión fiscal baja. Pero baja ¿por qué? Por la situación general que se está dando, donde los entes económicos que hay que prestarle atención no se le presta la debida atención.
El sector industrial es un sector dinamizador de la economía, Y no, generador de riqueza, y que agrega valor, y agrega valor, y generador de desarrollo. No, definitivamente. Eso no es aquí, eso es mundialmente. ¿Qué recibe el sector industrial aquí? Y no es que queremos ningún tipo de prebendas, pero lo que recibimos son cada vez mayores desincentivos a producir. Wadi, la Estrategia Nacional de Desarrollo que el gobierno ha puesto en discusión y que de alguna manera están de acuerdo todos los partidos en términos de la importancia. No la han apoyado en la misma medida. Bueno, la han apoyado desde el punto de vista de lo que es la expresión y lo que es la expresión política, pública, para decirlo de alguna manera, y tendría que ver cuando se apruebe en el Congreso. Pero desde el punto de vista de los industriales, realmente la Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿ustedes la ven como un instrumento que nos va a llevar a un estadio superior del que estamos? Si nos ensuciamos las manos todos, sí. ¿Qué significa si nos ensuciamos las manos que no todos? se quede en un planteamiento de papel, en una de las tantas leyes que no se cumplen, de los tantos programas que se plasman y no se ensucian las manos para realmente lograr el objetivo que se quiere. La formación de recursos humanos es un problema básico en la competitividad de las empresas. Tremendo. El 4% a la educación. El presidente dice que no se puede festinar ese tema con solo económico, pero ¿qué se ha hecho en los últimos años en la educación? Están los El plan empresarios. decenal que se ha hecho. Están los empresarios dispuestos, lo voy a plantear Sí, claro, sí. Y en esta cosa. Los empresarios estarían dispuestos a pagar más impuestos si ese 4% realmente se dedicara a la educación. Yo diría que los empresarios estamos dispuestos a pagar más impuestos si el pueblo y nuestros empleados reciben más. No, pero no. Oye, Wadi, el planteamiento. Yo estoy claro en lo que estoy diciendo. Tú me estás diciendo, si realmente ese 4% se va a dedicar a beneficiar, yo digo, de nuevo, la pregunta es, ¿ustedes como empresarios estarían dispuestos, en función de que el gobierno diga, sí, vamos a dedicar el 4% del Producto Bruto Interno a la educación? ¿Los empresarios estarían dispuestos a aportar un granito de arena en ese Con sentido? una administración de ese 4% correcta, con una administración diáfana, yo no veo por qué no. Yo no veo por qué no. Pero con una administración clara, diáfana. Con una administración, o sea, cuando llegue cuando entre ese 4%, que se vea cuál es el uso y el destino de esos fondos. Por último, y cuáles son los costos que se tienen de las cosas, de las obras que se hacen. En obviamente ese la priorización de esos recursos, claro, de ese 4%. Pero si tú cuando ves que obras que se hacen cuentan el doble, tú dices, no, espérate, o sea, yo no estoy dispuesto. O sea, que yo creo que si se logra esa administración eficiente, efectiva, diáfana, transparente, yo no veo por qué no. Hacia futuro, ¿cuál es el futuro de la industria dominicana? Yo entiendo que tenemos que seguir avanzando, tenemos muchos retos. Yo creo que el país, las actuales autoridades y las próximas no deben abandonar la industria, deben darle cada vez más calor. Y se debe invertir más entonces en proindustria. Yo entiendo que sí. Se debe invertir más en la educación, se debe invertir más en la infraestructura, se deben hacer estudios de flete, a ver también por cómo van los fletes aquí para poder exportar. Se dice que este es un país caro y que producir aquí es caro. ¿Es cierto eso? Sí, eso es cierto. Eso es completamente cierto. Y los fletes de exportación son caros también. Wadi, tienes el compromiso de volver una vez más a Visión Empresarial, porque se quedaron muchos temas en el tintero que yo creo son importantes para ustedes. Te agradezco nueva vez que haya estado con nosotros y a ustedes, amigos televidentes. Gracias por haber estado en Visión Empresarial. Franklin Vázquez les hizo compañía durante esta hora y nos vemos la próxima semana.